Bienvenida, ¿Vale? maestra. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como decía, en este camino yo creo que empecé un poco desde que nací. A ver, yo cuando era pequeña ya veía, no sé ubicarlo en los años que yo tendría, ¿vale? Pero era pequeña. Y yo recuerdo de ver ya como sombras y espectros, me daba mucho miedo dormir. De hecho, pensaba, lo típico, que había monstruitos debajo de la cama cuando dormía y figuras y todo eso, y que me daban pánico, pánico. Y no entendía, y era pequeña, tampoco podía decirlo, no tienes esa expresión para poder comunicarte o explicárselo a alguien. Entonces lo vives tú sola, en tu soledad interna. Pero ya digo, miedo, espectros, sombras, mm, desagradable. Luego yo voy creciendo, ¿vale? Y hay un momento como que eso se paraliza, ¿vale? Pero de paralizarse hay como una laguna que no sé muy bien qué pasa en ese terreno espiritual o con esas sombras, tal. Y lo siguiente que recuerdo es que, ¿vale? Las sombras se habían ido, ¿vale? Pero yo me sentía fuera de lugar, o sea, como no quiero estar en este plano, no sé por qué estoy en este plano, no sé, no me ubico, ¿vale? Y no es que yo haya tenido tampoco a nivel familiar o transgeneracional una infancia mala, ni un árbol desestructurado, o sea, para nada, era solo interno mío, ¿vale? Y que yo no entendía. Eh, Como digo, pues serían los 12 13 años cuando, bueno, o sea, cuando inicia ese periodo de no sé por qué estoy aquí, no sé para qué estoy aquí. Va pasando el tiempo, es como que de alguna forma mi ser toca fondo, de alguna manera. Yo voy en esa dinámica y entonces otra vez vuelven esas situaciones de esas sombras, esas percepciones diferentes que notaba de las personas, ese reflejo, también ahora puedo entender que ese reflejo que empezaron a hacerme esas personas exteriores era lo que yo no quería ver dentro, o sea, dentro de mí, o lo que yo no quería ver, ¿vale? De esas sombras iniciales de mi infancia que me daban miedo. Entonces, claro, pues sí, en la preadolescencia lo empecé sí a pasar ahí un poco mal, entre una cosa que no me sentía dentro de este plano, ni ubicada aquí, ni nada de nada, más lo que me estaba pasando exteriormente, pues fatal. Esa época yo voy creciendo, voy madurando y hay un momento en que no sé qué pasó, qué dejó de pasar, que empezaron a aparecer personas que me iban como guiando y yo no sabía ni a dónde, ni a qué, ni por qué. Era como, uy, lo que me ha dicho esta persona sí que me llega. Y es como me llegaba información muy sutil que era la que a mí me hacía como tirar del hilo, ¿vale? Y entender un poco más o iba entendiendo un poco, no nada en cuanto a mí, pero sí en cuanto a esas energías o esos juegos con el universo de si yo pienso esto se va a cumplir o no se cumple. Fue un desarrollo sin saberlo, pero a lo largo de años y de una pinzada por aquí, otra por allí. Em, ya un poco ya más mayor, también notaba que las personas, mis amigos, o sea, con mis amigos del colegio, del instituto, con los que sales, empezaban a pedirme consejo. O, sin ir más lejos, sales a tomarte algo o sales, como decimos, de fiesta y personas sin conocerme prácticamente de nada me contaban su vida. Y claro, dices, al principio, pues vale, pero ya cuando eso se hace como una dinámica, es como, ¿qué es lo que pasa? Así como, no me interesa tu vida, ¿vale? Y les daba en esas conversaciones, pues era como le decía cosas que esa persona ves que le rechina y le dice, anda.
¿Y cómo sabes eso? ¿Por qué sabes eso? Que ni yo lo sabía, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es eso, que desde la infancia a mí ya se me movía algo, yo no sabía ni de dónde venía, ni por qué, ni en mi familia nunca ha habido nada de estos temas, tampoco ha sido tabú, pero no ha sido nada. Y eso, llego a esa edad, yo al mismo tiempo, yo sigo con mi historia de estudiar, trabajar, o sea, en ese sentido sí que es lo más transgeneracional de tienes que estudiar esto porque tal, tienes que tal, lo que te dice tu familia, lo que mejor se te da y tal. Estudias, trabajas a la vez, de todo. Pero con el tiempo también te das cuenta que se te da bien. Sí, se te pueden dar muchas cosas bien, porque estudié superior administración, también soy camarera profesional, o sea, de todo me he formado, pero hay algo que tanto dentro de ti, que al tiempo se refleja en que no acabas bien en esos trabajos o te vas porque no estás a gusto, o algo se tuerce, que es como que te vas dando cuenta de decir, este no es mi camino. Pero aún así, sigues tu ritmo, ¿vale? Y con esas como pinceladas en estos mundos espirituales, energéticos, ves series, películas, documentales, pero no te resuena tanto. Hasta que llega un momento que es ese aprendizaje que se ve que inconsciente que yo estaba haciendo o ese volver a recordar, que luego explicaré, volver a recordar todo eso, se despertó algo que era que las sombras ya no eran sombras, o sea, eran desencarnados, como queréis llamarlo, ¿vale? Fue cuando se lo conté a mis padres, a mi familia, ya te digo, ningún tipo de tabú, nada. Pero yo no entendía nada de lo que me estaba pasando, nada. Hasta que llega en el 2007, tuve un accidente de coche que el coche fue siniestro total, no valía para nada. Yo me salvé porque tenía puesto el cinturón, no, porque no tenía puesto el cinturón y el acompañante que venía conmigo se salvó porque no lo tenía puesto y pudo saltar encima mía. Bueno, en ese momento, en ese accidente, eh, mi astral, supongo, o mi consciente, pero que no lo recuerdo de forma consciente, sino de forma inconsciente, cuando yo abro los ojos en ese accidente y lo veo desde fuera, como si lo estuvieras viendo como un observador, y sí que vi pues, a mi abuelo, vamos, que había fallecido, yo no lo llegué a conocer, o sea, una situación de ver algo fuera de lo material y de lo que nosotros normalmente conocemos. Y eso fue como también un antes y un después, también en la forma en cómo te tomas la vida, en el sentido de, ¿para qué me voy a estar preocupando de lo que va a pasar mañana? Si ahora ha venido un accidente, no fue culpa mía, nada, ha venido otro coche y me ha arrollado y no sabes lo que puede pasar. Entre esa que suele pasar en este tipo de accidentes y lo que yo viví en ese accidente, en el momento no, pero a los años sí que se va como macerando algo. Entonces, es como un cóctel molotov de todo, de la infancia, de la adolescencia, de ese accidente. Y eso es lo que me hizo buscar y buscar y buscar y buscar. Yo ya, sí, ahí ya iba haciendo ya mis pinitos, como mágicamente hablando, pero siempre de forma autodidacta, ¿vale? Yo no solitaria. De hecho, ya personas que sí que estaban a lo mejor más iniciadas me decían, vente a grupos y yo siempre renegando. No, no me vibra. Que porque otros hagan esto yo lo haga, o sea, como siempre soy muy independiente y muy autosuficiente. Eh, entonces, con todo eso, al tiempo, a mis 20 y algunos, eh, pues dije, aquí ya pasa algo
que no es normal y me empecé a mover. Empecé el la maestría de Reiki, y en esa maestría de Reiki evolucioné muchísimo, muchísimo, pero sí, ya sabía por qué se me calentaban las manos, ya sabía por qué notaba el calor en las manos, ya sabía por qué a lo mejor le ponía la mano a alguien y mejoraba, un dolor de cabeza, unas migrañas, ¿vale? Dices, vale, ya ubico o identifico esa energía, el Reiki, y tengo esa capacidad, ¿vale? Pero entre tanto, en esa maestría de Reiki también fue el descubrir ciertos patrones míos que yo no sabía. De hecho, en una meditación del Reiki y tal, yo me fui a una vida pasada, pero el guía en este caso, el maestro en este caso, no fue ni con esa intención ni nada, que yo simplemente me fui. Y claro, yo ahora trabajo también la hipnosis regresiva, las vidas pasadas y todo. Y en ese momento yo me voy a una vida pasada, pero no se me sana la herida. Y yo me quedo años, o sea, a partir de ese momento me quedo 2 o 3 años después, como, ¿qué pasa con eso? O sea, vale, yo he descubierto esto, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? Me quedo con esta duda, me quedo con, no lo sé. Yo sigo, avanzo, y hay un momento que también fue muy, otro antes y otro después, que yo me quedo embarazada y recibo un mensaje de un espíritu que era el que hoy en día es mi hijo. Y de hecho ese mensaje, que es obvio, no lo voy a publicar, pero se está dando tal y como él me dijo en esa meditación o esa canalización, ¿vale? Antes de estar embarazada, o sea, un mes o unas semanas antes de saber, o sea, yo ya estaría embarazada, antes de saber que estaba embarazada. Y tal cual han pasado 6 años y vamos, fiel reflejo de lo que me dijo. Entonces, claro, ahí me motivó mucho más, ya te despierta algo dentro para seguir investigando. Yo termino la maestría de Reiki y es como, quiero más, porque ya sabemos que cuando empezamos en esto y ya empiezas a encontrar respuestas a lo que te pasa, quieres más, investigar más y tal. Y llega, bueno, antes de eso yo empecé a sufrir eh, porque aunque yo lo reconociera, no lo hacía público. Ni a mis amigos, solo sabía mi familia, pero ni mis amigos, nadie sabía todo esto que me pasaba. De hecho, el llevar un simple rosario o algo que significara algo era como, no lo pueden saber, no quiero darme a conocer, nada, tapado totalmente. Pero interiormente yo ya estaba haciendo un movimiento. Claro, empecé con dolores de cuello, con dolores de espalda, dolores de cabeza y dolores y dolores y dolores y dolores. Y tuve la gran suerte también de que cuando fui al fisio, el fisio también trabajaba unas técnicas también un poco espirituales. Y le dije lo que me pasaba y me vio un reflejo en el estómago y tal a raíz de esos dolores. Le dije yo, no, Dios, soy maestra de Reiki, y me dijo, ¿y qué haces? Que no estás haciendo nada para ti. Y a partir de ese momento dije, pues me voy a mostrar tal y como soy, y a quien le guste bien y a quien no, también. Y cuando yo tomé esa decisión y poco a poco, porque esto es, o sea, no es coger, despertar de un día para otro y ya está, sino poco a poco, o sea, un detalle, un día una cosa, otro día otra cosa, vas viendo que te vas liberando, que el mostrarte tal y como eres, al final te liberas. Y esos reflejos que te da el cuerpo de, no estás haciendo lo que has venido a hacer, pues se van destensionando. Yo empiezo ese proceso de empezar a mostrarme, empezar a buscar más, más públicamente, ¿vale? Y ahí ya sí que me dejo un poco, porque yo ya tenía mi brújula un poco ya más ubicada, y me dejo y me abro a las personas, en plan grupos, que compartiendo puedo empezar, puedo aprender mucho más. Y en ese Oh, momento fue cuando hace unos
4 años, 3 años, llegó la cábala. Eh, Me formo y empiezo a estudiar la cábala y empiezo a ver que todo lo que me pasaba está escrito en la cábala que cada uno de nosotros tenemos. Según los senderos que tengan, uno de ellos, que yo llevo, hay 3 senderos que son como de repesca. De si no has hecho lo que tenías que hacer en otras vidas, pues está bien y vienes más complicado. Y todo eso lo detalla en mi cábala. También sé, por lo que he dicho inicialmente de la familia transgeneracional, que yo no tengo una carga excesiva. Carga sí, porque es la justificación que tenemos para venir a este plano, una familia. Pero es la justa. Yo mi carga es más de karma, ¿vale? De no he hecho en otras vidas lo que tenía que haber hecho en esta, entonces en esta la espiritualidad es lo que tengo que trascender, no tanto a nivel transgeneracional, de familia, de abuelo, no es tanto. Eh, entonces, claro, al descubrir eso y entender de alguna manera toda tu vida, pues es como, madre mía, es un choque, o sea, lleva un tiempo asimilar que, que eso que tus amigos o gente que no conocías te vienen a pedir consejos y encima es que les ayudas y le abres sus caminos en la vida, está escrito en mi cábala. Es como tu misión, claro, te da también a conocer tus misiones, tus dones, todo, tus capacidades, todo. Entonces, el entender eso de, ahora entiendo por qué la gente me viene a pedir consejo o una guía o lo que sea, y luego se iban y desaparecían y era como, vale, yo, o sea, eres mi amigo, yo te he solucionado, te he ayudado, pero ya desapareces. ¿Dónde me quedo yo? O sea, es un poco... Y claro, la cábala me hizo entender que mi misión era esa, era el estar, lo que estoy haciendo, el estar guiando a otros, ayudarles a que descubran su misión, sus capacidades y que trasciendan lo que han venido a trascender. Y claro, eso lleva un proceso de años. Y entre tantas, esto es un poco de la cábala, y entre tantas también me formé, o sea, estudié en hipnosis regresiva. Entonces, claro, pude terminar la regresión a la que yo me fui, que no pude sanar esa parte kármica que yo llevaba, que me afectaba en mis relaciones. Entonces, eso también fue otro movimiento, que yo liberé karma, tanto por una terapia o una herramienta que es la cábala y por la otra que es la hipnosis regresiva, que al mismo tiempo pueden ir perfectamente de la mano. Entonces, yo creo que eso es un poco resumido lo que me ha llevado a decir, si esto lo he vivido yo, lo he sanado yo y mi vida ha cambiado, porque ya digo, o sea, yo estudié para administrativa, yo he estado trabajando de administrativa, he estado trabajando de camarera profesionalmente, formada, y ahora es como, no me pongas una oficina 8 horas. Entonces, ese cambio rompes, en mi caso, con esa excusa transgeneracional de un trabajo de 8 horas, seguro, tal, y irte a la aventura o, o tirarte a la piscina de esto, es como quien no lo viva o quien lo haya vivido, tienes que estar muy seguro y el cambio es muy notorio. O sea, pensarlos para... Es como lo que quiero entender es que se vea realmente que nosotros, hablo yo por en mi caso, pero yo creo que los demás terapeutas o gente que pueda ayudar a esto podrán pensar lo mismo. O sea, no estamos por estar, no estamos por, no sé, por lo económico, no estamos por lo que se pueda ver comúnmente, no.
los que estamos de verdad es porque realmente lo hemos vivido en nuestra carne, igual que yo. Yo lo he vivido durante toda mi vida y no entendía nada hasta hace 2 días. Y, y cuando lo descubres, la liberación es tremenda. Y encima la cábala te da la perspectiva, una perspectiva totalmente diferente. O sea, no hay bueno, no hay malo. O sea, es todo en sincronía, todo va en sincronía. Y los límites que yo me ponía y que el reflejo de mi cuerpo me daba, esa era carga en el cuello y en los hombros, que al mismo tiempo también refleja las cargas que llevamos. En mi caso era karma, ¿vale? Que tengo que liberar y que tengo que sanar y tal, pero en otros casos puede ser un karma familiar. Y ahí es donde están nuestros límites, el romper ese techo y decir, no, si yo he mejorado mi vida, he entendido muchas más cosas de mi vida y me he encontrado y me he alineado con mi misión, esto hay que darlo al mundo, porque ahora mismo y siempre se va a necesitar. Entonces, es como decir, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer más? Vamos a tender la mano para que lo descubran y lo vivan por ellos mismos, porque al mismo tiempo es, y también, según la cábala, y una de las cosas que te dice la cábala es, no me creas. O sea, me estás escuchando ahora y todo, y yo te digo, no me creas. O sea, toda esta historia que yo te estoy contando de mi vida, no la creas, vívela tú, desde tu propia experiencia. Si tendrás herramientas a la mano, tendrás personas que te guíen, pero vívelo tú. Es la única forma de que tú experimentes ese cambio de conciencia, ¿vale? Y así es un poco como llegué a todo esto. Y aún sigo, porque aún sigo estudiando cábala y lo que me queda, y cursos que sacaré a finales de verano, y de todo, porque empiezas y no acabas. Pero vamos, el riesgo es mucho, pero la liberación también, y el ver que aunque solo pueda ayudar a una sola persona, que le pueda cambiar la vida, o sea, eso ya me reconforta toda mi infancia, toda la adolescencia y todo lo mal que lo he podido pasar, si gracias a eso alguien puede evolucionar en su vida y tener otra visión de lo que es su vida. Y más o menos así acabé. Maestra, esto. mira, una pregunta general. En términos precisos, ¿qué es cábala? La cábala, vale. A ver, la cábala es tu libro de vida. A ver, nosotros, como he dicho antes, hay una excusa terrenal, ¿vale? Que son nuestros padres para venir, para que el alma o esa parte de energía se materialice aquí. Entonces, está claro que ese alma es el que elige venir en el momento en que elija, en la familia en la que elija, en todo en lo que elija, ¿vale? Lo elige siempre el alma, ¿vale? Y esto es, el alma, antes de encarnarse, ¿vale? Sabe, para que se pueda entender, sabe que tiene X asignaturas, ¿vale? Por aprobar que todavía no ha aprobado, ¿vale? Entonces, antes de encargar le dices, tú tienes esta asignatura, ¿vale? No lo sé. Ego, por ejemplo, o miedo económico, o relaciones de pareja conflictivas, cualquier tema, ¿vale? Entonces dicen, estas son tus familias o son las personas ya materializadas que te pueden ayudar a que tú realices tu misión, ¿vale? Entonces el alma decide, pues vale, yo caigo en esta familia. Al mismo tiempo, esa familia le pone un nombre y unos apellidos y una fecha de nacimiento que ese alma elige, puesto que es el que entra en el cuerpo. Eso crea una vibración. Todos somos energía y la energía es vibración. Pues esos nombres, ese alma, esos cuerpos crean una vibración, ¿vale? Y esa es la vibración que va a determinar o se va a corresponder con lo que ese alma ha venido a trabajar aquí,
¿vale? No es lo mismo que te llames José que Manuel. Los nombres tienen una vibración diferente. ¿Y por qué? Es más complicado. A ver, esa vibración, ¿vale? Corresponde a las 22 partes de esa divinidad, de esa universalidad o totalidad o como quieras llamarse. Esto viene desde la época ya de Abraham, ¿vale? Que fue uno de los primeros que recibieron esta información. Esa energía se dividió en las 22 letras hebreas, ¿vale? Era una forma gráfica de ellos poder ubicarlo o diferenciarlas. Con el tiempo, esas 22 letras hebreas, con la gematría, se tradujo al alfabeto que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, a partir de ahí, es cuando puedes descubrir la vibración que traes, ¿vale? Y esa vibración te trae todo, o sea, el fiel reflejo de tu vida, o sea, entero, tanto a nivel energético como a nivel transgeneracional, o el porqué de tus parejas, de no parejas, es el fiel reflejo. De hecho, para que lo veáis, bueno, lo voy a compartir mejor. Esto lo podéis ver, ¿no? Todos. Esto es el árbol, o sea, sí, el árbol seferiótico cabalístico, ¿vale? Entonces, cada uno de estos círculos, que son sefirá, vibran en una determinada energía, ¿vale? Que es la nuestra interior, ¿vale? Sí, la nuestra interior propia. Y los senderos, ¿vale? Son cómo vibramos con los demás o lo que tenemos que trabajar con los demás. A razón de qué senderos traigamos, ¿vale? Pues te está ya diciendo lo que tienes que trabajar tanto a nivel de madre, que sería Binah, o forma de padre, o las relaciones igual o menores a ti, el reflejo igualmente en tu cuerpo, ¿vale? Que se relaciona también con los chakras. Por ejemplo, es el centro, el estómago, el tronco de nuestro cuerpo. Si hay alguna tensión ahí, pues se nos va a reflejar pues en malas digestiones, no sé, en muchas cosas relacionadas pues, con el aparato digestivo, respiratorio también. Entonces, es un fiel reflejo a todos los niveles, tanto de nuestro cuerpo como de nuestro exterior. Y no depende de nada de fuera, ¿vale? Como, no sé, como la astrología, por ejemplo, es como depende cómo estén los planetas, ¿vale? Así yo vibraré, depende de lo que yo traiga en mis casas y en mi carta natal. Pero la cábala, por ejemplo, no. La cábala es solamente tú, es solo tu nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Nada más, no depende de nada más, depende solo de tus datos personales y únicos. Y también si se sabe la hora y lugar de nacimiento, hasta se pueden sacar los ángeles regentes, que nos van a ayudar en según qué sendero necesitemos trabajar, ¿vale? Todo. Y se puede trabajar con las letras hebreas, con los 72 nombres de Dios. O sea, es el libro, te marca las crisis, una edad de cambio a lo largo de tu vida, eso, las crisis cíclicas, claro, la energía no es lineal. Entonces, todo eso te lo va marcando a lo largo de tu vida. A nivel de eso, como he dicho antes, de transgeneracional o de alma. A nivel de alma también, ¿vale? Tu energía base, o sea, tu estructura energética te la dice. ¿Por qué te has elegido a esto? ¿O por qué no te has elegido a otros? Y lo que tienes que hacer para trascenderlo. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, una persona que sea dependiente, su misión no es ser dependiente. Y a lo mejor su misión es, no lo sé, la investigación o la maestría, ¿vale? Y el saber todo eso, al final va a crear un movimiento en ti, que no va a ser
a lo mejor instantáneamente, como sí puede ser la regresión de un trabajo que sí se hace o se muestra ya en el mismo momento que sale de la regresión, esa sanación que se hace. Pero la cábala es una consulta, una sesión, toma tu libro, o sea, se te entrega el libro y lo tienes hasta el día que te mueras. No hay más, ahí tienes toda la información. Te llegará ahora una información que necesites saber ahora y a lo mejor dentro de 2 años te llega otra información que está escrita y que a lo mejor antes no la habías visto, por lo que sea, pero esa información llega al alma, no llega a nivel mental, no, llega al alma. Hay algo y dices, me resuena por esa vibración energética y es por eso. Muy bien, maestra. Tenemos 2 manitos levantadas. Coralito, bienvenida. Hola, Buena maestra. hola. Tuve ahorita una visión. ¿Sí me ¿Cómo? escucha, maestra? Bueno, ¿sí me escucha? Se ha Bueno, cortado un poquillo. Te escuchamos, pero cuéntanos. mire, ahorita que está usted contando su historia, tuve una visión con los ojos abiertos. Me vi como sentada, pero semi recostada y mis 2 piernas alargadas estiradas. Pero en mi pierna izquierda le quitaban un zapato viejo de hombre. No Que sé si me puede, llevaba un zapato viejo pero de hombre. de Y hombre. alguien, vi unas manos que lo retiraban de mi pie, que lo estaban empezando a retirar. No, ya no alcancé a ver el resto, pero vi cómo lo empezaban a retirar. Y eso lo veía como si fuera desde fuera. Sí, como Vale. que yo me estaba viendo a mí misma en esa posición, pero ahorita con los ojos abiertos me vi. A ver, el que ya tenga una visión así ya denota mucho como a nivel espiritual y que encima sea la pierna izquierda, que es el lado más yin y más espiritual que tenemos y que a la vez le está quitando un zapato, que el zapato suele ser de oprimir del pie, que el pie es lo que nos da la movilidad para caminar, es como qué es lo que te ata en el camino espiritual para seguir tu intuición. O sea, es quitarte una presión para que puedas caminar tranquilamente por este camino. Y don o capacidad puedes tener cuando tienes ese astral proyectado que te ves tú desde fuera. No sé si Sí, de hecho yo estoy trabajando eso de cómo liberar para avanzar. pues eso es una muestra de esa liberación que estás haciendo y que necesitas para avanzar espiritualmente. Muchísimas gracias, maestra. Igual, Muy buen día, un gran abrazo. igualmente. Bienvenida, Miriam. Hola, maestra. Hola. Maestra, ahora no la puedo ver, ahí la veo. Maestra, gracias por todo lo que usted ha contado. Yo hace muchos años me sentía como, lo dije antes, como que no encajaba. Desde niña yo veía personas que partían, las veía paradas en la puerta de mi pieza y me daba mucho miedo. Sabía que algo me querían decir, pero no hablaban. Después pasaron los años y empecé a tener sueños con personas, una vez con una niña, y me indicaba dónde vivía y todo, que le fuera a decir a su mamá que estaba bien, pero yo nunca lo hice porque sentía que no era como imaginación de mi mente. Después pasaron muchas cosas en mi vida, han pasado. Hoy día sé que todo ha sido para que yo despertara, que todo, nada es por casualidad, todo por causalidad. He vivido muchas experiencias maestras. Hace algunos años, cuando entré en una enfermedad emocional, yo iba toda la semana al cementerio porque había fallecido mi cuñado chico.
que hoy día sé que él había venido a este mundo y yo vine también para enseñarnos algo, y un día iba pasando por el cementerio y una voz me habla y me dice, devuélvete. Había una madre llorando, lloraba desconsoladamente. Me detuve, dejé la vergüenza, lo que dirían, fui a consolarla, estuve mucho rato con ella, era un llanto desgarrador la mujer, pero me detuve, estuve con ella y después estuve como una hora con ella. Me fui a donde tenía que ir a ver a mi cuñadito chico con su papá que había fallecido, y que su papá cuando falleció se comunicó conmigo y la familia por parte de mi suegra creyeron que yo estaba loca. Y en algún sentido, en algún momento yo también lo sentí, maestra. Él me habló un mensaje para ella, un hermoso mensaje, pero ella no lo pudo recibir, no lo supo recibir. Y maestra, yo cada día me doy cuenta más que este es mi camino. Yo hace poco, usted también comentó que en una sesión de Reiki, yo también tuve una regresión en una sesión de Reiki, a donde me vi con mi madre, pero no era mi madre de esta vida. No fue muy largo, pero me vi abrazada a ella con ese apego de sufrimiento y todo, y con esta madre que tengo en esta vida fui muy apegada de ella hasta los 43 años. No podía vivir sin estar pendiente de ella. Lo sané, porque ahora ya hace una semana y media que no la voy a ver, sí la llamo, pero no la voy a ver. Y he ido así como progresando en mi vida, y hace muchos años atrás me soñé que estaba en un lago, en la orilla de un lago, con un paraguas de esos antiguos, sombrilla, un vestido precioso, mi marido más allá, con una hija o un hijo, no recuerdo, maestra, y yo en la orilla del lago sufriendo mucho porque un hijo se me había ahogado en el lago. Y creo que yo vine a sanar eso, el apego, porque era muy apegada a mis hijos. Tengo así como una tremenda historia, tengo un hijo que tiene adicción, que hoy día sé que él es mi maestro, que él me estaba mostrando algo que yo no quería ver, que yo tengo que soltar el control, que ya lo solté el control, y que la vida es así, uno aprende, y vinimos a nosotros sanarnos y poder ayudar a otras personas. Sé que voy a hacer Miriam, una discúlpame. pregunta. Te agradezco que vayamos puntuales a las preguntas para darle Ya. oportunidad a quienes están levantando la mano. La Bienvenida, pregunta, Miriam. sí, la pregunta, maestra, con todo lo que yo le he contado a usted, ¿cuál sería mi mejor camino para ayudar a las personas? A ver, por lo que me dice, sí que puede tener muchas capacidades el desarrollo espiritual en cuanto a esa mediunidad, sobre todo, y yo creo que sí que seguiré indagando con la relación femenina, o sea, con el lado femenino, puesto que su hijo tiene adicciones. Las adicciones no sé exactamente qué adicción será, pero bueno, las adicciones, por lo que me está diciendo de lo femenino, vienen siempre por la madre. Ya sea, en este caso a lo mejor usted no, o la abuela, pero ya es en el sentido femenino. Cuando en el árbol transgeneracional no hay demasiada carga transgeneracional de abuelas, madres y todo eso, es el lado femenino en sí. Si usted está muy desarrollada con esas vidas pasadas y el karma que trae es de vida pasada, debería indagar en ese lado femenino. Más atrás o más atrás tampoco, sino seguir trabajando en eso, porque nosotros también somos capas. En un momento, yo, como he dicho de la cábala, en un momento yo puedo estar trabajando esto, pensar que lo he sanado, y al X tiempo me vuelve otra vez, porque a lo mejor hay otra capita más para quitar de ese mismo tema. No porque sanemos una vez, ya está sanado ya para siempre. Es como vas quitando capas. Y si ha ido quitando capas con su madre, de ese apego y todo eso, y su hijo también tiene eso, hay algo ahí en común, por la parte femenina, del lado femenino, y Sí, desarrollar maestra, un Mm, poco he más ido, esa parte. disculpe, Muchas, he ido trabajando eso y he visto cambios en mi hijo. Pequeños cambios, pero cambios. O sea, yo cambio y mi entorno va a cambiar. Claro, su hijo le hace de reflejo para que trabaje eso. Y no es como normalmente se cree de, no,
yo quiero que mi hijo cambie o que mi pareja cambie. No. O sea, tenemos que cambiar nosotros. Yo puedo ver algo en mi hijo, pero no le arreglo nada ni le soluciono nada volcándome en él, ¿vale? En ese sentido emocional de conflicto. No, lo tengo que trabajar yo, porque yo voy antes que él. Yo nací antes, yo soy la que le estoy dando esa herencia. Si sano yo, lo libero a él, pero no me puedo enfocar en yo voy a trabajar, pero para que él lo sienta. No, lo trabajo yo, lo siento yo y lo libero a él. Y tanto lo libero a él como libero a mis ancestros también. Sí, maestra, eso lo entendí hace poco. Yo quería todo el cambio afuera, que mi madre cambiara, que mi hijo cambiaran y todo, y yo no me daba cuenta, estaba así, y empecé a hacerlo yo, o sea, yo quiero cambiar, ponerme en primer lugar y he visto cambios, maestra. Me falta mucho porque las escucho a ustedes y son unas mujeres muy experimentadas y yo quiero seguir en este camino de sanación, sanar a mis nuevas generaciones, mis generaciones para atrás y dejar un mundo mejor. Eso. Pero vamos, que estamos aquí, pero que todavía queda mucho. Sí, maestra. Seguimos con nuestra próxima pregunta, Marta Irene. Marta Irene, bienvenida. Muy buenos días. Hágame un favor, maestra. ¿Cómo encuentro mi misión? Porque yo renací. Renacer quiere decir que porque yo le pedí a Dios que no reencarnar, sino renacer para tener toda la experiencia acumulada y recordar qué era lo que debía hacer. Pero para estar segura si es lo del servicio, o porque siempre he servido. Ya sé que tengo que ahondar en el dar y el recibir porque no estoy muy familiarizada con el recibir, pero lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar esa partecita A ver, para identificar? para identificar cuáles son sus dones y sus capacidades. Yo conozco mis dones y mis capacidades, sí. Es decir, para ser más exacta, de las cosas que le han pasado a las personas que han hablado, yo las he vivido. Yo he mejorado muchas cosas. Entonces, estoy renaciendo, quiero encontrar mi misión, es decir, mi camino. Sí, entonces, no sé mucho, eso sería hablar más a fondo, pero es como digo, el estudio de esa cábala, el encontrar también digo, el libro de instrucciones de cada uno de nosotros nos va a dar esas pistas, tanto para sanar lo que tenemos que sanar, con quién y cómo y todo, tanto para descubrir el camino, la misión de vida, como he dicho antes. ¿Cuál me sugiere? ¿A qué autor para entender mejor las cábalas? A ver, la cábala no hay mucha información de ella, ¿vale? Pero para hacer un estudio personal, porque una cosa es la información que se pueda encontrar de la cábala, aquí muchos libros te lo explica, pero para hacerla personal, ¿vale? Lo mejor es un estudio cabalístico o un curso de cábala para descubrirse o un estudio, porque lo que pueda encontrar por las redes va a ser, no es como la numerología, que te pone ejemplos y tal, no, o como la carta natal, no hay mucha información. Hay genérica de, como le digo, de los sefirot, de la historia de la cábala, de cómo llegó todo, pero para un estudio personal son muchos cálculos y lleva su tiempo. Entonces, lo mejor sería eso, un estudio personalizado para ver los dones, el porqué, el karma que trae, la relación transgeneracional, todo, todo. Gracias, profe. Bienvenida, Alma. Hola. Alma, bienvenida. Creo que no está activo su micrófono. Laura, bienvenida. Hola, buenas tardes.
Mi nombre es Laura, o me conocen algunos por Ainé, por mi canal Ainé del Río, mucho gusto. Perdón que no sé tu nombre, profe. Lidia, Lidia, porque entré un poquito tarde, así que bueno, pido disculpas. Bueno, me encontré justo muy interesante el tema, ya un poquito desarrollado, empezando. Tengo 2 preguntitas, trataré de ser muy breve para no invadir el espacio de los demás. Uno son temas familiares que siempre estoy tratando de comprender cómo funcionan estas dinámicas del karma, de las vidas pasadas. Y en mi familia, generacionalmente nosotros en mi familia, mi hermano y yo somos los que no hemos tenido hijos, digamos, ¿no? De toda la familia, donde otros primos y primas, todos han tenido, inclusive varios hijos, ¿no? En el caso de mi hermano, él tiene un trastorno leve de esquizofrenia, y en mi caso, con el tema de los hijos, he sufrido, yo nací prematura, por ejemplo, de 6 meses de gestación. Ahora Mumi, mi gatita, se puso a manifestarse también. Perdón. Y nací de 6 meses de gestación. He abordado el tema del abandono que sentí cuando nací, porque en llegar al mundo, llegué al mundo en una clínica donde no estaban preparados con las incubadoras para recibirme. Me tuvieron que llevar en ambulancia 1 hora con oxígeno a otro lugar. Llego a ese lugar donde me llevaban a la casa cuna y no me recibieron porque estaban de paro. Y ahí estuve botando entre un hospital y otro hasta que al fin me recibieron, y mi mamá quedó en una clínica a 1 hora de distancia, y yo estuve 1 mes en una cajita de cristal, y cuando estudié las heridas de infancia me parece que me debo haber sentido de alguna manera abandonada, ¿no? Aunque no fue para nada un abandono, ¿no? Pero yo me imagino lo que es llegar y que se prendan con mucho amor, y siempre les agradezco a la gente que me cuidado de ti, gente que no sabes quiénes fueron, ni los conoces, ni nada, ni nunca vas a saber quién te atendió y quién te alimentó. Y bueno, pasan los años y quedo embarazada, y cuando llego al 6º mes súper feliz, me encuentro mal un día y voy al hospital y me dicen que mi bebé está muerto. Bueno, Y ahorita le marco porque estoy chateando con un cliente. si podrían apagar los micrófonos. sí, se está metiendo. Sí, perdón. Y entonces, bueno, fue un golpe terrible y espantoso para mí. Me sumió en una gran depresión, no me sentí acompañada por mi pareja. Y el año de eso tuve otro embarazo ectópico y me operaron de mi tubo derecho, estuve 40 días internada. Y bueno, y ya desistí, digamos. Por mi carta natal yo ya sabía que no tenía una buena carta, me la había hecho yo misma, yo sabía que no tenía una buena carta para tener hijos. Quería preguntar desde la cábala, ¿por qué pasan estos casos? Cuando le pregunté a los doctores cada una de esas 2 veces por qué me había pasado eso, y 2 médicos distintos en 2 situaciones distintas de 2 embarazos diferentes, problemáticos, los 2 me contestaron: vaya suerte, es un caso en 1.000.000. Así que me llevé 2, entre comillas, premios mayores de 2 en 2 millones. Y bueno, y hay una familia disfuncional detrás, con mucho amor, pero muy disfuncional por toda esta temática. También en este momento estoy prácticamente sin comunicación con mi hermano y no sé cómo encarar las cosas, porque a veces no quiere tomar su medicación. Yo no vivo con ellos viven en Argentina y yo vivo en Alemania, pero es muy problemático poder visitar a mis papás, que están muy ancianos y que viven todavía y que los amo,
pero también pienso que ellos lo han sobreprotegido mucho a mi hermano y yo siempre fui la que tiró para afuera y pateó la puerta y quiso ser independiente, ¿no? Y bueno, quería preguntar estas temáticas familiares tan fuertes, de dónde provienen y si nosotros somos los que estamos encargados de sanar el árbol familiar y estamos pagando karma. Eso quería saber, gracias. A ver, si todo el que toma conciencia, el que estés aquí y estén los demás, no es casualidad. Todo el que toma conciencia, el que se molesta por todo esto, sí que lleva implícito el liberador, de ser el liberador del árbol. A ver, el tema de tu hermano va relacionado a nivel mental, ¿vale? De control. Me has dicho algo también que me denota que no hay conexión como de reflejo espiritual, ¿vale? Entonces, en estos casos, yo lo que recomendaría sería trabajar sobre ti misma y sobre ese abandono. ¿De dónde viene ese sentimiento de abandono? De todas maneras, la Cábala te dice en cuanto a ti, ¿vale? No te va a decir, a lo mejor como una constelación familiar, sí que hay un representante de tus familiares y se puede sacar cierta información, pero la Cábala se va a dirigir única y exclusivamente a ti. El por qué te has elegido ese padre y esa madre y qué tipo de relación vas a tener con tus hermanos o con tus parejas, ¿vale? No es tanto ese árbol o carga tan específica de padre, madre y tal. Lo que denota es que puede haber un secreto en la familia que no sepas. También fui, perdón, encargada de sacar a la luz un secreto de la familia. ¿Cómo? Tuve que hablar yo, también fui encargada de sacar a la luz un secreto en la familia, tuve que hablar yo y la familia de alguna manera tomó posición o se dividió en dos, tomando posición a favor o en contra de una persona por un tema muy, muy hard, digamos, ¿no? Que tirando del hilo descubrí que era una persona abusadora y que había más de una prima implicada que no lo estaban reconociendo. Eso también lo saqué a la luz yo, digamos. Claro, por eso digo, cuando son temas así es porque hay un secreto bastante importante. Al ser en el tema de embarazos, sentimiento de abandono, también denota eso, abuso, violaciones, abortos no queridos, o sea, por la madre o provocados por cualquier motivo. Entonces yo me iría a sanar eso en cuanto a ti en este caso, que es la que lo está sanando. Si lo sanas en ti, puedes liberar mucho más a tu familia y la relación con tu familia también puede cambiar, independientemente de cómo ellos se lo tomen, pero que tú estés tranquila contigo misma, ¿vale? Porque si ahora, como lo dices y tal, puedes tener esa pena de no tener la relación con tus padres por X o con tu hermano por X, sanándolo tú ya estás a gusto. Entonces, es lo que digo, ya se ve desde otra perspectiva, ya no lo ves desde la carencia de no puedo hablar con ellos. Llegas a un entendimiento, a una sanación y que, como decía, y que eso se va a reflejar en ellos también. Entonces, indagaría en ese sentido, en sanar y el porqué de por qué lo han tapado, tiene que haber un origen de por qué se hizo secreto, ¿sabes? Demasiado dolor, vergüenza, X. Entonces, sanando eso y viéndolo en esa regresión o en ese viaje, ¿vale? No es solo como me hicieron a mí, no es solo llegar, verlo y ya está. No, llegas, lo ves y con X herramientas, ¿vale? En este caso, conmigo se hace lo que se llama una cirugía astral, un cambio de
para que se entienda, de anclajes, de sentimientos, y todo eso, la persona vuelve con una visión diferente, porque en ese momento, en ese estado de regresión, ha podido ver y se ha podido impregnar de el porqué. Y el tener esa información, o sea, la información en sí, ya crea un cambio de conciencia. Y cuanto más si es de tu propia vida, de tu propia familia y de todo. Y a partir de ahí ir tirando del hilo. Muy bien, maestra. Mira, Muchas gracias. tenemos un minuto para cerrar tu participación. Ya la siguiente ponente está en línea. Yo te quería preguntar algo con respecto a los nombres. O sea, cuando las Sandras todas tienen la misma característica, las Lorenas, o cómo se maneja esto. Y seguimos con Gloria. No, pueden haber nombres iguales, pero depende de los apellidos, depende de la fecha de nacimiento. No hay dos cábalas, que por lo tanto sería no hay dos personas iguales. Varía muchísimo, muchísimo. Y también normalmente, como por defecto, se coge el nombre y apellido del registro, ¿vale? Que es con el que te dan como de alta en este plano, ¿vale? Pero si aparte de eso se sabe en nombres compuestos, por ejemplo, si la madre, que es la que activa el nombre cuando nace, le llamaba de otra manera, o en vez de ser María José, le llamaba María solo o así, es mucho más específico aún. Pero no, porque dos personas se llamen Sandra, por ejemplo, varían muchas cosas más, la hora de nacimiento, la fecha, todo. No hay dos Bienvenida. personas iguales. Claro que sí. Con un minuto de cierre tenemos, maestra, porque ya estamos sobre el límite. Bienvenida, Gloria, y con esta pregunta cerramos. Muy puntual, por favor. Hola, buenos días. He tenido muchas pérdidas en mi vida, me refiero a emocionales. Me divorcié, todo ese rollo. Perdí casa, perdí trabajo, perdí muchas cosas, ¿no? Soy nueva en esto y me gustaría saber cómo puedo iniciar. Toda mi vida he buscado. He tratado de estudiar Reiki, he tratado de estudiar tarot angelical, vidas pasadas. He tratado de investigar cómo puedo conectarme con mis dones, con mi don de vida. ¿Ustedes qué me pueden aconsejar? ¿Cómo puedo iniciar en este mundo? ¿Con una A ver, regresión? lo que yo normalmente aconsejo, cuando hay un conflicto como ya identificado, ¿vale? Como en los casos anteriores que ya sabían, es que hay en el caso anterior ya hay un secreto, ya hay algo por donde tirar, ¿vale? Sí que puedes ir directamente a una regresión, ¿vale? Porque ya hay algo identificado, ¿vale? La regresión tanto se puede hacer libre como ir al conflicto en sí y todo. Pero cuando ya se ha probado de más terapia, ninguna resuena o no llega al raíz de la cuestión, sí que ahí sí que aconsejo el libro de vida. Cuando a ti te resuena una herramienta, ¿vale? Tú sigues con esa herramienta. Tienes un conflicto y dices, voy por este conflicto, pero cuando llega un punto que dices, no me llega nada, ¿por qué? Entonces ahí es siempre recomendable, porque tener tu libro de vida es tu libro de instrucciones, pero aún más cuando no se ha llegado a resonar o a identificarse con algo. Entonces, el libro de vida te lo va a marcar claramente. Bien, Y bueno, sigue. Qué pena, no, iba maestra. a decir eso, que no sé qué periodo, porque no lo sé, pero por ejemplo, situaciones de personas que lo han podido llegar a perder todo del día a la noche o que cada X tiempo o tal, es un ejemplo de cábala, es por ejemplo tener la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna te hace tener esos desequilibrios o esos desbalances. Bueno, con esta pregunta cerramos, maestra. Nos vemos dentro de cuánto. El domingo que viene, a la misma hora, que ahí ya que es la segunda, ya sí que haremos algo práctico y tal para reconocer esos límites y estas situaciones. Ahí ya haremos algo práctico el domingo que Bienvenida, viene. maestra. Un gusto escucharla, de verdad. Está en su primera participación. Estuvo genial. Y nos vemos en 8 días, el próximo domingo, 7 días. Sí, me Fuerza pueden de luz buscar para ti y un abrazo desde Colombia. Bienvenida siempre. Gracias a Muchas vosotros. gracias. Gracias.
Por favor, suspendemos tu grabación para darle partida